la clase de hoy vamos a trabajar el tema de los ácidos nucleicos. Yo le había dicho que esto ya había quedado pendiente. Entonces ahora vamos a revisar todo lo que son los ácidos nucleicos. Antes de comenzar con esto, ¿alguna duda con los otros, con los otros polímeros naturales? ¿Con los glúcidos, con las proteínas? Simplemente hay que entender que la química que nosotros estamos analizando, después ustedes lo verán en biología, la química de los ácidos, o sea, de lo anterior, que eran los glúcidos y de las proteínas, es que existe un enlace entre ellos. ¿Y cómo se produce el enlace? Por polimerización. Entonces estos ácidos nucleicos también van a ser polímeros de cierta forma porque tengo una unidad que se va a ir repitiendo. Cada monómero del ácido nucleico está conformado por, aquí lo tenemos, dice, cada una de estas macromoléculas está compuesta por la unión numerosa de los llamados nucleótidos. Eso vendría siendo el monómero. ¿Se acuerdan que en los azúcares el monómero, ¿cómo se llamaba? La unidad fundamental. ¿Monosacárido? Bien. Estaba volviendo atrás para que lo recordaran, pero ya lo recordaron. Las proteínas, ¿cuál era el monómero? Aminoácido. Perfecto, muy bien. Y en los ácidos nucleicos sería entonces el nucleótido. El nucleótido a la vez se compone de otras cosas. Entonces vamos a ir analizando ahora cómo se conforma el nucleótido. Está formado por un monosacárido. El nucleótido a la vez tiene un azúcar ahí. Tiene un grupo fosfato. Lo que tenemos acá, el PO4, es el grupo fosfato. ¿Ven? Ahí está el grupo fosfato. Está unido a un azúcar. Y la cosa que lo va a diferenciar es la base nitrogenada. ¿Quién me puede decir cuáles son estas bases nitrogenadas? Eso sí lo saben, ¿no? Eso sí lo han estudiado. ¿O no? ¿Son las purinas, profe? ¿O algo así? Sí, bien. ¿Y cómo se llaman? ¿Se acuerdan del nombre? Tienen letras. A, ¿cierto? Adenina. T. La T, bien. Timina. ¿Cuál otra? La U. La U para el ARN. La C. ¿Cierto? Citosina, guanina, uracilo. Son 5 en total. Pero cada ácido nucleico tiene 4. Adenina, citosina, timina, guanina para el ADN. Y cuando cambiamos a ARN, la guanina pasa a transformarse en uracilo. Pero tengan en claro que eso es lo que diferencia el nucleótido, la base nitrogenada. Todas las bases nitrogenadas, o sea, todos los nucleótidos tienen en común el grupo fosfato y el azúcar. Esto no cambia, ¿ya? El azúcar siempre va a ser la 2-desoxirribosa. Ese es el nombre que tiene. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que cuando empezamos a hablar ya de un nivel más superior de los compuestos orgánicos, ya no estamos ocupando la nomenclatura UPAC? ¿Se dieron cuenta de eso? Y ahora estamos hablando ya con nombres un poco más simples, porque si empezáramos a nombrar todo con nomenclatura UPAC sería caótico. Entonces ahora le estamos dando otra designación, dicen 2-desoxirribosa, porque el azúcar es una ribosa en el sentido de que tiene ciertas características que lo clasifican de esa manera. Y bueno, otro tipo de relación. La cosa es que tengo esto y la base es lo que va a ir cambiando. Eso es lo importante que debemos considerar. Dice, estos carbohidratos difieren en la presencia o ausencia del grupo hidroxilo en el carbono 2. Ya. ¿Cuál es la característica? Para el ADN, ¿cómo se llama el ADN? ¿Cuál es el nombre de la sigla de ADN? Ácido desoxirribonucleico. Bien, ácido desoxirribonucleico. Entonces, en el ADN tengo este azúcar.
la desoxirribosa. Y el ARN, ¿cuál es la sigla? ¿Cómo? ¿Te escuché mal? Ácido ribonucleico. Perfecto. Entonces, en el ADN tengo este azúcar, el desoxirribosa, y en el ARN tengo la ribosa. Eso es lo que cambia en el ADN y en el ARN, buscando algunos cambios, ¿cierto? Alguna comparación entre esos dos polímeros. La ribosa es esta y la desoxirribosa es aquella. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me la puede señalar? Lo agrando si quieren un poquito para que lo El vean. grupo OH. El grupo OH. En el carbono número 2, la desoxirribosa no tiene un grupo hidroxilo, ¿cierto? Por eso desoxi, porque le falta un hidroxilo. En el carbono número 2 no tiene ningún OH, tienen solamente hidrógenos. Entonces ese es el cambio fundamental. Ambos son de 5 carbonos, ambos tienen el grupo hemiacetal, ¿cierto? Y tiene todo lo mismo. El hidróxido, o sea, el grupo de hidroxilo de tipo beta. Acá tengo en el 3 hacia abajo, ¿cierto? Y en el carbono 5 lo mismo, exactamente lo mismo, solo que aquí no tengo el OH. ¿Ya? La única diferencia. Grupo fosfato, no hay mucho que analizar. Ya analizamos lo que era el azúcar, que cambia dependiendo si es ADN o ARN. Y ahora las bases nitrogenadas. Las bases que contienen nitrógeno en los ácidos nucleicos son bueno, aquí son en todas, ¿cierto? La adenina con la letra A, la guanina con la letra G, la citosina con la letra C, la timina con la T, el uracilo con la U. Cada una de estas bases está designada por una abreviatura de una sola letra. Y aquí está lo que habíamos, el aporte, ¿cierto?, que habíamos hecho de las piridinas y las purinas. Dice, las bases C, T y U, quiere decir citosina, timina y uracilo, derivan de una molécula denominada pirimidina, un compuesto cíclico heteroatómico, por lo que son llamadas bases pirimidínicas. Aquí están, ¿no ven? Esos serían las bases. De un solo ciclo, donde, ¿por qué se le llama heteroatómico? Un cíclico heteroatómico. ¿Quién me lo podría deducir eso? ¿Qué significará eso? No lo hemos visto, pero intentemos dar una explicación de por qué se le llama así. A ver, piensen los chiquillos, analicen el ciclo y piensen por qué se le da ese nombre. ¿Tiene distintos átomos? Ya, en el ciclo, ¿cierto? Sí. Sí, porque tengo nitrógeno en el ciclo. Siempre que el ciclo no sea solamente de carbonos, se le va a llamar un compuesto cíclico heteroatómico. Cuando tengo oxígenos también que están formando el ciclo, también se le denomina así. Si tengo solamente carbono, sería un compuesto cíclico homoatómico, ¿cierto? Solamente de carbono. Ya, estos serían entonces las pirimidinas. Lo que tengo un solo ciclo con dos nitrógenos en cada una. Y ahí obviamente hay algunos cambios. No vamos a profundizar mucho en los cambios que tiene cada una de ellas. Solamente mencionarla. Que sepan que esto es solamente de un ciclo. Y que las bases, la adenina y la timina, derivan de una molécula de purina. Un compuesto de dos anillos condensados. Condensados quiere decir que están pegaditos los dos anillos. Que poseen nitrógeno. Por lo que son denominadas bases purínicas. Tengo un ciclo, ¿cierto?, que también tiene nitrógeno y adosado a él está el otro. ¿Ahora entienden el concepto de por qué se le llama bases nitrogenadas?
nos damos cuenta que en el ciclo, en la base del compuesto, hay nitrógeno. Entonces de ahí deriva el nombre de base nitrogenada. Ya, y la molécula del ácido fosfórico, bueno, aquí no hay mucho que analizar, es un grupo fosfato, este es el ácido fosfórico, y cuando se desprende un hidrógeno del ácido fosfórico pasa a ser un fosfato. ¿Ya? Es la molécula inorgánica que está formada por hidrógeno, fósforo y oxígeno, que está presente en ambos ácidos nucleicos y se encuentra unida a la pentosa como grupo fosfato. Esto va a ser lo único que no cambia entre el ADN y el ARN ni entre ninguna base nitrogenada. Ya el grupo fosfato es el grupo que se mantiene constante. Entonces, si pudiéramos hacer la diferenciación, lo que no varía nada es el ácido fosfórico. Lo que varía de ADN a ARN, ¿cuál era lo principal que cambia entre ADN y ARN? El azúcar. El grupo H. Sí, el grupo OH del azúcar, ¿sí? Y además también obviamente cambia la base nitrogenada. Ya, a ver, sigamos viendo. Un nucleócido se forma cuando una purina o una pirimidina forma un enlace glucosídico con el carbono 1 de un azúcar, ya sea de ribosa o de desoxirribosa. Por ejemplo, la adenina, una purina y la ribosa forman un nucleócido llamado adenosina. Aquí está. El azúcar más la base forma obviamente el nucleócido, que sería esto. Ahí está el enlace, chiquillos. Tengo el OH, ¿cierto? Del azúcar, que se combina aquí con la adenina y va a formar esto mismo acá con un enlace de estas características. Este es el enlace glucosídico. Y los nucleótidos se forman cuando el grupo del carbono 5, quiere decir, este es el carbono 5. No sé si ven bien la molécula, le doy tiempo para que lo analicen, para que lo vean. Carbono 1 con la base, ¿ya? Eso se llama nucleócido. Y el nucleótido, cuando ya tengo esto formado, ya tengo el nucleócido formado, el carbono número 5, quiere decir este carbono de aquí, se forma con un enlace de tipo éter con el fósforo. Miren, aquí ya lo tenía formado esto, ¿cierto? Y este carbono número 5 ahora se une al grupo fosfato. Y ahí ya está conformado el nucleótido. ¿Claro? ¿O no? Ya, sigamos entonces. Aquí tendría un nucleótido de un ADN. El nucleótido se conforma de las tres cosas. 1, 2, 3. Ya, de nuevo lo explico entonces, ningún problema. ¿Hemos visto las cosas por separado, Yara? Mira. Hemos visto las cosas por separado. Hemos visto el azúcar en amarillo, que puede ser ADN o ARN, ¿cierto? Que se diferencia aquí en el OH. Después vimos las bases nitrogenadas, que todas eran bases, pero la podemos clasificar algunas en pirimidina, lo que son de un solo ciclo, y las purinas, que son de 2 ciclos condensados. ¿Ok? Y después definimos que había también un tercer miembro en el nucleótido, que era el ácido fosfórico, o también llamado fosfato cuando pierde los hidrógenos. Y después dijimos, ya, si tengo solamente 2 cosas de las 3 que necesito para formar un nucleótido, a esas 2 cosas le voy a llamar nucleócido. La base más el azúcar es el nucleócido. ¿Ya? Y si tengo la base, el azúcar y el grupo, le llamo nucleótido. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ves? Las 3 cosas, nucleótido. Sin esto, nucleócido. Dice, en síntesis, la estructura de los ácidos nucleicos se organiza de la siguiente manera. Aquí está el ADN, ¿cierto?
tengo el grupo fosfato, tengo el azúcar. Fíjense aquí que el segundo carbono no tiene OH. Y tengo la base, que va a ir cambiando. Por otra parte, en el ARN tengo el grupo fosfato, tengo el azúcar. Fíjense aquí, es una ribosa, porque tengo el OH. Y tengo la base que lo diferencia. Antes le había dicho una cosa y ahora me doy cuenta y estaba recordando que estuve equivocado. La base que cambia, ¿cierto?, de ADN a ARN es la T por la U. Entonces en el ADN tengo timina, adenina, citosina, guanina. Y en el ARN tengo el uracilo en lugar de la timina, la adenina, la citosina y la guanina. El ARN, por otra parte, recuerden que es solamente una sola hebra. Eso lo vieron, ¿cierto? En biología. ¿Verdad que están empezando a ver esto? Bueno, adelantamos entonces contenidos para biología, ya lo van a saber cuando lo estén en clase. Que el ARN es una sola hebra, una sola línea. Y el ADN, bueno, esa es la imagen típica cuando uno busca algo de ciencia en una imagen de Google, ¿cierto? El ADN, que es una doble hélice plegada, ¿sí? Así que buscamos alguna imagen de... No sé si lo tengo por acá. Ahí está. Ahí está la doble hélice. Este sería el ADN, ¿cierto? Que son dos cadenas que están ahí unidas. Que la timina se une con la adenina, que la guanina con la citosina, guanina con citosina. Esos son como los únicos formas de unirse entre la C con la G y la T con la A. La única manera que tenga ahí son como las llaves, ¿cierto? Como llaves cerradura. Nunca voy a tener, por ejemplo, A con C o A con G. Eso no ocurre. Siempre es AT o CG. En 1953, James Watson y Francis Crick, basados en los análisis químicos y en la difracción de los rayos X, formularon la estructura de la doble hélice para la molécula del ADN, estableciendo que corresponde a dos trenzas helicoidales en las que se observan la base nitrogenada, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Desde el punto de vista polimérico, esta estructura, al igual que el ARN, posee un eje central, una columna vertebral, formado por el grupo fosfato y la pentosa, estructura a la cual están unidas covalentemente las bases nitrogenadas. Eso sería el concepto entonces del ADN, cómo está conformado el ADN según su estructura química. Por otra parte, el ARN no presenta estructura de doble hélice como el ADN. Sin embargo, la molécula de ARN existe como un polinucleótido de cadena simple. Fíjense aquí, tengo un nucleótido, ¿cierto? Unido por el grupo fosfato, se va polimerizando. El grupo fosfato es el que va generando ahí las uniones. Así como las proteínas presentan estructuras específicas dependientes de las uniones e interacciones entre sus estructuras básicas llamadas aminoácidos, los ácidos nucleicos también presentan estructuras asociadas a las uniones e interacciones entre sus unidades fundamentales, que serían los nucleótidos. Las estructuras de los nucleótidos se muestran en la siguiente tabla. Esto sería el ADN, o sea, el ARN, porque es una sola hélice. El ADN tengo doble hélice, ¿ya? Que sería así la conformación según lo que habían dicho estos gallos de acá. Lo de la alfa hélice plegada, de la doble hélice. Y cuando esto se empieza a enrollar mucho, vamos a llegar a algo conocido para ustedes que sería el cromosoma. Perfecto, Patricio, el cromosoma. ¿Sí? Eso es lo que conocen ustedes. Entonces, esto sería la estructura primaria, donde, claro, puedo hablar aquí de un ARN o en este caso sería un ADN porque tengo la timina, ¿cierto? La estructura primaria. La secuencia lineal o única de nucleótidos, solamente de esta forma.
La estructura secundaria es cuando ya formo las interacciones entre la timina y ademina, o citosina y guanina. Recuerden, chiquillos, que esto de acá no son enlaces covalentes, sino que son interacciones, como lo que llamamos puente de hidrógeno, como lo que llamamos el puente disulfuro. Son interacciones. Hay una gran diferencia entre un enlace químico y una interacción. Por ejemplo, el agua, en la sustancia agua, tengo moléculas. Y estas moléculas están interactuando con otras. Tengo una molécula de agua, interactúa con otra molécula de agua y así forma el estado líquido. Pero tú puedes separar una molécula de agua de otra molécula de agua. Puedes sacarla con facilidad. Asimismo está unido el tema de estas bases nitrogenadas. No es por un enlace químico, sino que son interacciones. Entonces la estructura secundaria es cuando hay interacciones entre estas bases nitrogenadas. Dice, se forma cuando dos hebras de polinucleótidos antiparalelas dispuestas en sentido contrario se complementan, es decir, sus bases nitrogenadas están frente a frente y unidas por puentes de hidrógeno. Esta interacción provoca que ambas se enrollen formando una hélice doble, similar a una espiral. Y la estructura terciaria, ella cuando forma el empaquetamiento y finalmente genera el cromosoma. Ya vayamos trabajando ahora en estas actividades. Bueno, estas actividades son más que nada de investigación, tendrán que hacerlas. Dice, observando la estructura del colágeno, responde brevemente. ¿Qué es el colágeno, chiquillos? ¿Qué será? ¿Alguien sabe lo que es el colágeno? ¿Cómo? Una proteína. Sí, una proteína, muy bien. Pero a nivel ya más simple, a nivel de no sé, de ya más biólogo. ¿Qué será el colágeno? Está presente en la piel. Bien, muy bien, Martina. Está presente en la piel, lo que le da la elasticidad, ¿cierto? La firmeza a la piel. Más que en la piel está en los músculos, en los ligamentos y en los tejidos. Perfecto, Javiera. Sí, está en la piel y también está en los ligamentos y los músculos. Es como cuando uno está comiendo carne, ¿cierto? Y dice habitualmente que encontró un nervio, que la carne tiene nervios. No son nervios, sino que es colágeno que está ahí. Eso sería entonces lo que le da cierta funcionalidad a los músculos para mantenerlos tensos, ¿cierto? Lo que le da también la firmeza a la piel, como decían recién, es la proteína llamada colágeno. Entonces vayamos viendo las preguntas que están aquí a continuación, de la A a la D. Dice, ¿entre qué aminoácidos se forman los enlaces peptídicos? Y aquí debemos investigar qué significan estas siglas. GLI, pro, hidroxipro. Eso es algo que hay que ir investigando. Hay que buscar los aminoácidos esenciales y ver cuáles son esas siglas. Después dice cuántas moléculas de agua deberían formarse a partir de la formación de la estructura presentada en la imagen. Por cada interacción, chiquillos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 aminoácidos que estarían aquí. Entonces, entre esta interacción entre estos dos aminoácidos forma una molécula de agua. Aquí llevo una. Aquí cuando reaccionan estos dos, formo otra, 2. Reaccionan estos dos, formo otra molécula de agua. Llevo 3. Acá, 4 moléculas de agua. Entre S y S, 5. Y entre S y S, 6. 6 moléculas de agua en total. Solo que se podrían señalar ahí. Luego hay que investigar qué es una holoproteína y una heteroproteína. Y a partir de lo que hemos observado, he investigado qué tipo de proteína es el colágeno. Ahí debemos desarrollar esas actividades. Dice proteínas. Observa atentamente la siguiente imagen y luego responde. ¿A qué estructura de proteína corresponde? Bueno, eso es en función de lo que hay que ir investigando, ¿cierto?
¿Cuántos enlaces peptídicos existen en total? Debemos ir viendo, identificando aquí los diferentes tipos de aminoácidos que hay, contar la cantidad de aminoácidos y darle un número. ¿Qué tipo de interacciones observas? Estos que están como puntitos serían tipos de interacciones. Ahí debemos ver si son interacciones por puente de hidrógeno, si son interacciones disulfuro, fuerzas de London. ¿Qué tipo de interacciones serán? La D. ¿Cómo se transformaría la proteína observada en una estructura primaria? La estructura primaria sería solamente una cadena sin interacciones, sin puntitos. ¿Ya? Porque recuerden que la estructura primaria es solamente la molécula con enlaces covalentes. La estructura secundaria, cuando ya empiezan a surgir estas interacciones que forman la hélice o la beta plegada. ¿Qué debería suceder para que la estructura fuera terciaria? ¿Qué debería pasar aquí, chicos, para que fuera terciaria? ¿No? Debería formar una estructura globular, debería seguir generando interacciones hasta que finalmente formar una estructura globular, ¿cierto? Una esfera. Y para que sea cuaternaria, las estructuras terciarias tienen que relacionarse con otras estructuras terciarias y formar finalmente una función, tener una función. Ya, ¿cómo estamos con esto? ¿Muchas dudas? Pero sí es biología. Es biología, todo esto es biología. ¿Se entiende algo? Ya, miren, les voy a decir cómo lo deben hacer. Ustedes deben entrar, a ver, aminoácidos. Vamos a buscar una imagen donde salgan todos los aminoácidos. Lo estoy buscando. Ya, si ustedes se pueden investigar ahí el listado de los aminoácidos, vamos a buscar la sigla que sea GLY. A ver. Voy a hacer algo. Ya, ahí está. ¿Ven la lista, cierto? Esos son los aminoácidos. La lista de aminoácidos que existe. Entonces, ¿cuál será el aminoácido que está aquí? GLI. Glicina. Glicina. Bien, entonces contestando la primera pregunta tengo... ¿Entre qué aminoácidos se forma el enlace peptídico? Ya tengo glicina. ¿Y la otra? Pro, ¿cierto? Prolina, hidroxiprolina. ¿Sí? Glicina, hidroxiprolina. De hidroxiprolina, otro enlace a la prolina. Después, nuevamente entre prolina y glicina. Entre glicina e hidroxiprolina. Hidroxiprolina con prolina. Prolina con glicina. Esos son entonces los aminoácidos que conforman el enlace peptídico. ¿Cuántas moléculas? Ya lo vimos. Esto es algo que obviamente hay que investigar. Y a partir de eso irlos clasificando. ¿Ok? Acá lo mismo. ¿A qué estructura de proteína corresponde?
Según el grado de organización, chiquillos. ¿Qué estructura? ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Terciaria? ¿Cuaternaria? ¿Qué estructura será esa? Le está costando eso de las estructuras. Secundaria. Perfecto. ¿Por qué secundaria? Ya, a ver, voy a repasar. Voy a repasar eso de la... Mira. Vamos poniendo como una lista de chequeo, ¿vale? Para ver cómo yo puedo clasificar esta cosa de la organización de las proteínas. Para que algo se comporte como proteína, lo voy a colocar aquí, tengo varios requisitos. A ver, esto lo voy a sacar. Ya. ¿Cuáles son los requisitos que debo tener para que sea una proteína? Una proteína se conforma de aminoácidos, ¿cierto? Así se escribe amino. Así se simplifica aminoácido. AA. Para que ocurra y yo pueda hablar de una proteína, debe haber enlace entre aminoácidos, ¿ya? Una vez que ocurre el enlace entre aminoácidos, este va a ser el primer requisito. El segundo requisito, la cadena lineal debe formar interacciones. Quiere decir, el enlace entre aminoácidos, si hiciéramos la estructura orgánica, sería algo así, ¿ya? Una secuencia. El segundo requisito es que debe haber una cadena, la cadena lineal debe formar interacciones. Quiere decir, tengo esta cadena lineal, ¿ok? Que entre sí está formando interacciones. Y también puede formar obviamente interacciones con otras cosas. Ya, sí. Está formando interacciones. El tercer requisito es que, bueno, esto se supone que hay una secuencia ahí, se está plegando, ya por eso está formando esa interacción así plegado. El tercer requisito es que la cadena de aminoácidos forme interacciones en toda la molécula, dando forma globular. ¿Qué quiere decir esto? Que son tantas las interacciones que están ocurriendo aquí que finalmente voy a tener algo así, una cadena muy grande, y en esta cadena van a haber muchas interacciones entre los átomos que están ahí presentes. Lo voy a colocar con otro color las interacciones para que les quede más claro, ¿ya? Lo que está en puntito serían las interacciones intermoleculares, que serían por puente de hidrógeno, por puente dipolo-dipolo, por fuerzas de London, ¿cierto? Todo ese tipo de interacción entonces hace que la molécula ahora sea como una especie de globo. Ya no es una línea, ya no es solamente una hoja plegada, sino que ahora tengo un globo, ¿ya? Sería una estructura ya, eh, una estructura globular, como se le llama. Y el cuarto requisito es que tenga una función.
ya sea una función de estructura, como en el caso de algunas proteínas, o ya sea en el caso de una función específica, como otras proteínas. Y generalmente cuando tengo una función es que tengo estructuras terciarias, ¿cierto? Con su correspondiente interacciones intermoleculares. Y esta estructura terciaria está asociada a otras proteínas, o sea, a otras cadenas, que también son globulares, que también tienen sus interacciones intermoleculares para que sea globular. Entonces ahí se genera la función. Entonces, chiquillos, esto sería, si quiero analizar cómo es una estructura de una proteína, tengo varios niveles. Nivel 1, que haya un enlace entre aminoácidos. Este es el aminoácido, el monómero que lo conforma. Para que sea entonces una estructura primaria, debe ocurrir esto. Check. Estructura primaria. Si ahora yo veo que hay interacciones a lo largo de la cadena, entonces voy a tener una estructura de tipo secundaria. ¿No ven? Puedo tener interacciones entre puentes de hidrógeno, entre carbonos-carbonos, que sería la fuerza de London, entre azufre-azufre, que se le llama la interacción puente disulfuro. Entonces, en este caso, tendría una estructura de tipo secundaria. Check. Para que pueda tener una estructura terciaria, debo tener la secundaria y la primaria. Son diferentes niveles. Entonces, en la terciaria, si tengo esto, que ya tengo una estructura globular grande, ¿cierto? Con harta interacción intermoleculares, que ha adoptado una forma como se ve ahí, ya voy a tener una estructura de tipo terciaria. Y esto ya sería casi ya lo máximo que se puede compactar una proteína. Y la estructura cuaternaria es cuando tengo una función. Y para que tenga una función debe estar relacionado generalmente con otras cadenas. O sea, una cadena terciaria relacionada con otra cadena terciaria. Y entre varias cadenas terciarias se le asigna una función a esta proteína. Ya sea, no sé, de transportar oxígeno, como por ejemplo la hemoglobina o cualquier otra. No sé si con eso les queda un poquito más claro el tema de la organización de las proteínas. Sí, lo subo a Classroom, ningún problema. Ya. Eso era, ¿no ven? Entonces, estructura primaria, recuérdenlo, solamente enlaces. La secundaria, ya se empieza a plegar esta cosa, empiezan a haber interacciones en la molécula. La terciaria, aquí ya formó esta especie que llamamos como globo, ¿cierto? Estructura globular. Y la cuaternaria, ya tengo ahí la función establecida. Entonces, volviendo a lo que estábamos aquí. Volviendo a eso. Ustedes me dijeron entonces que era una estructura secundaria. Y específicamente, ¿qué tipo de estructura secundaria va a ser? ¿Alfa hélice o beta hoja plegada? Se me enreda la lengua. ¿O beta hoja plegada? Beta hoja plegada. Bien, súper bien. Ok, lo vemos que está como así, ¿cierto? Como en zigzag. ¿Cuántos enlaces peptídicos hay? Oh, aquí son hartos. Lo más recomendable es ir viendo, contar los nitrógenos, porque ustedes saben que entre cada nitrógeno y el carbono carbonilo existe un enlace peptídico. Entonces aquí tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 enlaces peptídicos. El enlace, chiquillos, el enlace peptídico, siempre ha alegado porque muchas veces en biología o algunos profesores le enseñan mal esta cosa. El enlace peptídico no es todo esto.
El enlace peptídico es la rayita, esa línea entre el nitrógeno y el carbono. Eso es el enlace peptídico. ¿Ya? Para que les quede clarito. Porque estamos hablando en química el tema del enlace entre un átomo y otro átomo. Nitrógeno, carbono. Enlace peptídico. ¿Queda claro? Ya. ¿Qué tipo de interacciones observas? Interacciones que veo aquí. Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Este hidrógeno está entre un nitrógeno y un oxígeno. ¿Cómo se llamará esa interacción? ¿Cómo es el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno? ¿Cierto? Puente de hidrógeno, muy bien, Martina. Puente de hidrógeno. Lo supimos identificar aquí porque está entre el hidrógeno. Y se le llama así puente de hidrógeno porque el hidrógeno está entre un oxígeno y el nitrógeno. Recuerden que los elementos que pueden formar el puente de hidrógeno son nitrógeno, oxígeno, flúor. Entonces, siempre que el hidrógeno esté entre dos oxígenos, entre dos nitrógenos o entre un nitrógeno y un oxígeno, vamos a hablar del puente de hidrógeno. Entonces, claramente aquí sería un puente de hidrógeno. Eso es interacción puente de hidrógeno. En muchos libros dice enlace puente de hidrógeno, pero estos son interacciones. Interacciones, chiquillos. Aquí, ¿qué tipo de interacción tengo? Tengo un oxígeno que está altamente cargado negativo. Tengo un hidrógeno y tengo un nitrógeno. Nuevamente nos damos cuenta de que el hidrógeno está entre un nitrógeno y un oxígeno. Entonces sería nuevamente una interacción puente de hidrógeno. ¿Ya? Interacción puente de hidrógeno. Acá, ¿qué ocurre? Aquí sería lo mismo, ¿cierto? Y como después se va repitiendo las interacciones, porque habíamos dicho que es el mismo aminoácido, de que está el R. No me está diciendo qué aminoácido es, sino que me está diciendo solamente que hay un R. Es la única interacción que va a haber de lado a lado. Entonces tengo interacción puente de hidrógeno. Y aquí abajito tengo otra interacción. Carbono, carbono. ¿Cómo se llama esa interacción entre carbono y carbono? Eso se llama fuerzas de dispersión. ¿Se acordaban de eso? Deben haberlo visto el año pasado. O el antes pasado. Bueno, entonces entre carbono y carbono, entre dos átomos que son apolares, se forma la interacción llamada fuerza de dispersión. Entonces, para contestar esa pregunta, dice, ¿qué tipo de interacción observas? Puente de hidrógeno y fuerza de dispersión. Esto ya lo analizamos, cómo se transformaría la proteína observada en una estructura primaria, quitándole las fuerzas quitándole las interacciones intermoleculares. ¿Qué debería pasar para que fuera terciaria? Debería continuar enrollándose y formar un globo, una estructura globular. Y para que fuera cuaternaria debería tener una función específica. Y a la vez, obviamente, relacionarse con otras cadenas globulares. Número 3. Los ácidos nucleicos. Observa atentamente las cadenas de ADN y ARN que se presentan a continuación. Letra A. ¿Qué diferencias y semejanzas observas al comparar ambas cadenas? Bueno, eso ya lo analizamos adelante. Habíamos dicho que en primer lugar la ribosa y la desoxirribosa, el azúcar es lo que cambia, que una es doble, otra es simple, y el caso de la timina y el uracilo.
¿Cuál es la función del ADN y el ARN en nuestro organismo? ¿Cuál será, chiquillos? Almacenamiento y expresión de la información genética. Perfecto, Bárbara. Perfecto. Nadie podría haberlo dicho mejor. Y la letra C dice investiga y luego identifica cada uno de los siguientes compuestos como nucleótido o nucleósido. Bueno, aquí hay que investigar estos nombres y después clasificarlos. Recuerden, si tiene la base nitrogenada y el azúcar va a ser un nucleósido. Y si tiene la base nitrogenada, tiene el azúcar y además tiene el grupo fosfato, se le llama nucleótido. Entonces ahí hay que investigar eso y clasificarlo. Y vamos ahora a los carbohidratos. Observa las siguientes estructuras. Tengo aquí un azúcar chiquitito, un azúcar más grande y así. En cada una de las estructuras identifica el grupo cetona o aldehído. Díganme acá, ¿qué sería eso? ¿Aldosa o cetosa? La primera. ¿Aldehído o cetona? Cetosa, muy bien, Yara. La segunda, la galactosa, ¿qué será? Aldehído. Aldehído, y eso se llama entonces una Aldosa. aldosa. Siguiente, también es una aldosa y el cuarto también es una aldosa. La única cetosa era esta chiquitita de aquí. Hay que clasificarla según el número de átomos de carbono. Si tengo 3, se llama tetrosa, ¿se acuerdan? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si era de 6, se llama hexosa. Hexosa. La letra C, 1, 2, 3, 4, 5, con 5 pentosa. Y la letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 6 también tengo una hexosa. Número 5. No, queda otra pregunta. ¿En qué otras formas podemos representar la estructura de la glucosa? ¿En qué otras formas? Bueno, de la glucosa, esta glucosa, la podemos representar como la estructura denominada la estructura de Howard, que es el anillo, ese que habíamos visto antes. Los carbohidratos. Dice, la melibiosa es un disacárido que tiene una dulzura de aproximadamente 30 en comparación con la sacarosa, que es 100. Primera pregunta. ¿Cuáles son las unidades monosacárido en la melibiosa? Hay que investigar aquí, hay que ver cuál es este monosacárido. Y después dice, ¿qué tipo de enlace glucosídico une a los monosacáridos? ¿Será alfa o beta? Beta. Beta. Sí. Muy bien. Beta. Porque para que hubiese sido alfa tienen que estar los dos hacia abajo. Y acá había uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Perfecto. Sí, para contestar la primera hay que ir comparando, hay que ir viendo, comparar este monosacárido, buscar en Google, ¿cierto?, la estructura de otro y ver cuál es. Y el número 6 dice carbohidratos. Identifica cada una de las siguientes estructuras cíclicas como la forma alfa o beta. ¿Esto qué será? ¿Alfa o beta?
Recuerden que el carbono que identifica si es alfa o beta es el que está unido inmediatamente al oxígeno. O sea, este carbono, ¿hacia dónde tiene el OH? Hacia arriba o hacia abajo? Beta. Beta, bien. ¿Y este? El OH también beta, que también lo tiene hacia abajo. Y eso sería entonces todo lo que es el tema de los polímeros naturales. ¿Ya? No sé si quedan alguna duda. Es mucho más amplio todo esto, chiquillos. De hecho, hubiésemos tenido clases presenciales, hubiésemos estado harto tiempo con estas cosas. Pero esto es lo más resumido. Yo sé que hay hartas dudas, que hay hartas inquietudes. eh, que hay hartas dudas y inquietudes, pero bueno, el resto lo vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando con las otras cosas. Un videito, ¿qué videito quieres que haga?